Salmo 119, versículo 105 al versículo 112, lámpara es a mis pies tu palabra, es el tema de nuestra meditación y nuestro sermón en esta mañana. Estaba leyendo esta semana en nuestra lectura Juan capítulo 5, en la lectura cronológica, los que seguimos la lectura cronológica. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos que no creían en Él, dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Los escribas, los fariseos, tenían conocimiento técnico de la Escritura. Ellos fueron consultados por Herodes para saber dónde nacería el Cristo, así que tenían conocimiento de esto. Y por supuesto muchos años también seguían en esta práctica. Sin embargo, Cristo les dijo, no tenéis su palabra, la palabra de Dios, morando en vosotros. Seria advertencia, porque el Salmo 119 nos enseña que la palabra de Dios, guardada en nuestros corazones, nos libra de pecar contra Él. Y en la vida cristiana, una de las evidencias de que nosotros somos hijos de Dios es que la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros. No es la única evidencia, pero es una de las evidencias que la palabra de Dios habita en nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y creo que el Salmo 119 es una de las indicaciones más claras en la Biblia sobre la importancia que tiene la palabra de Dios para el corazón de aquellos que invocan a Cristo, que profesan ser hijos de Dios. Y el pasaje que vamos a ver hoy es uno de los pasajes más conocidos del Salmo 119, especialmente el versículo 105, y espero que Dios nos ayude a sacar provecho y darnos cuenta que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Así dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, pero mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Oramos. Gracias te damos por tu palabra y al abrir tu libro delante de nosotros, rogamos que nos hables, llenes nuestros corazones de tu verdad, apartes de nuestras mentes cualquier cosa que sea ajena a este momento, usa las Escrituras, da vida a los corazones, vivifica nuestras almas, nuestro andar contigo. Permite, Señor, que nuestro gozo esté puesto en Cristo, no en nosotros, nuestra identidad esté puesta en Cristo, no en nosotros, y disfrutemos de las verdades que aquí están enseñadas para que las practiquemos. Gracias por darnos en tu palabra una lámpara que alumbra en lugar oscuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habría tanto para decir de los textos del Salmo 119, y la verdad es que Thomas Manton era un puritano, siglo XVI. Este hombre predicó y tiene un libro sobre eso, pero eran sus mensajes un sermón por cada versículo del Salmo 119, de 3-4 páginas cada uno. Los puritanos eran celosos de la Escritura, ellos entraban en diferentes túneles, como yo le digo, en diferentes textos y abarcaban muchísimas enseñanzas, consolidando toda la Escritura. Nosotros no tenemos tiempo de hacer eso, pero sí tenemos el tiempo para considerar en forma general estos 8 versículos. Y la verdad es que cuando vemos que la palabra de Dios es lámpara, nos hace pensar en el mundo en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo oscuro. La Biblia lo describe como la potestad de las tinieblas, de donde hemos sido sacados. Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Pedro dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en 1 Pedro 2, capítulo 9. Y Pablo habla a los efesios recordándoles que en otro tiempo eran tinieblas, en capítulo 5, versículo 8, que no debían participar de las obras infructuosas de las tinieblas, capítulo 5, versículo 11, y que batallaban contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en capítulo 6, versículo 12. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas, y toda la Biblia, de enseñanzas directas o indirectas, como es a través de los Salmos, sobre el mundo de oscuridad en que nosotros vivimos. El mundo está en tinieblas. Satanás es llamado el príncipe de las tinieblas. Los hombres están en tinieblas. No solamente están en tinieblas, sino que no pueden ver, son ciegos. Y los creyentes tienen la Biblia como una luz. Y el hecho de que nosotros hayamos sido alcanzados para salvación no nos exime a nosotros de este mundo de tinieblas. Hemos sido salvados, hemos sido comprados por precio, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero caminamos en un mundo donde hay tinieblas. Y las tinieblas de nuestro propio corazón, todos nosotros somos conscientes de eso, los que conocemos a Cristo, sabemos que en muchas ocasiones en nuestra vida diaria, en nuestro propio testimonio, nosotros no andamos en luz, o no hacemos lo que dice la luz de nuestra conciencia, la luz de las Escrituras. De diferentes maneras en nuestro peregrinaje, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos iluminar, primero nuestras conciencias, nuestros corazones, para que nosotros andemos en luz y evitemos situaciones de oscuridad donde requiere claridad de las Escrituras. Lo necesitamos todos los días y vamos a ver cómo este salmo nos ayuda. La palabra de Dios está relacionada con la voz de Dios desde el primer capítulo de la Biblia, con la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios relaciona su palabra en Génesis con la luz, y a través de toda la Escritura, la palabra de Dios es una luz, porque Dios está comprometido con nosotros a no dejarnos solos, y nos ha dado una dirección para que nosotros sigamos. Y esta dirección, por supuesto, se encuentra en la Escritura para que nosotros no andemos en un mundo amenazante y oscuro. Pero vamos a valorar la luz en la medida que nosotros entendamos y veamos el mundo en la abundante maldad que posee. Esto creo que es normal. Cuando la Biblia habla de la luz y de la luz que alumbra las tinieblas, nosotros entendemos la figura que está usando. En realidad nosotros vemos la luz porque nuestro ojo permite que nosotros podamos captar esta iluminación. Pero si estamos ciegos, no sirve de nada cuánta luz haya. Así que si somos creyentes, tenemos la capacidad de ver, pero aún así, nosotros tenemos, por medio del Evangelio, la comprensión de dónde hemos sido sacados. Y aún así, necesitamos la palabra de Dios y la vamos a valorar en la medida que veamos, por medio de las Escrituras, el mundo en donde nosotros vivimos. Y como dije, esto es una figura normal. Nosotros estamos en un lugar en la casa donde no vemos y todo cambia cuando prendemos la luz. Si vamos al baño, si vamos al cuarto en la noche, o si estamos en una calle manejando y no hay luz hasta que llegamos a un lugar donde se ilumina mejor a pesar de que tengamos luz en el auto, o si quedamos sin luz en el auto, valoramos la luz cuando encontramos que estamos en oscuridad. Y esto es lo mismo que pasa con la Escritura. La verdad es que no valoramos la Biblia a menos que encontremos situaciones de tinieblas. Y las situaciones de tinieblas están detalladas en la Biblia, son descritas en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, mira bien que la luz que hay en ti no sea tinieblas. La Biblia dice que muchas veces las tinieblas le han cegado los ojos. La Biblia dice que nosotros podemos olvidar, somos ciegos habiendo olvidado de dónde hemos sido sacados, 2 Pedro capítulo 1. Así que necesitamos la palabra de Dios que alumbre nuestros corazones. Y esta sección del Salmo 119 está relacionada con la palabra de Dios como una lámpara. Y vamos a ver la descripción de esta utilidad de la palabra de Dios como una lámpara en tres formas muy prácticas que tenemos aquí. La primera es que la palabra de Dios es guía de nuestra vida. En forma general, la palabra de Dios es una guía para nuestra vida. Fíjense en versículo 105, en nuestro andar. Como dije, 105 es uno de los textos más conocidos. Quizá algunos de ustedes lo han memorizado, lo pueden decir de memoria, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es uno de los tantos que, como Salmo 23
u otros, o Juan 3:16, u otros textos de la Biblia, nosotros los conocemos y quizás lo tenemos en un señalador o lo usamos en forma especial. 105 es uno de estos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿qué es lo que realmente nos está diciendo este texto? ¿Qué realmente está comunicando esto? Porque muchas veces usamos textos de la Escritura en forma poética, casi la rima que tiene un texto nos es conocido, suena a nuestros oídos como música, pero a veces no paramos a meditar en qué es lo que está diciendo. Bueno, piensen en la columna de fuego del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo salió de Egipto y Dios puso una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche para que ellos anduviesen de día y de noche. La columna de fuego, dice la Escritura, estaba iluminándoles para que supieran dónde ellos tenían que andar. Israel entendía esto. 40 años tuvieron una columna de fuego. 40 años vieron esto y 40 años tuvieron una guía específica, física, donde Él les dirigió durante toda la noche. Es decir, que cuando Dios les dio una columna de fuego para iluminarles, no estaba pensando que ellos debían guiarse por las intuiciones de sus corazones o las emociones de su cabeza o de su corazón. En ningún momento Dios tenía la intención de que el pueblo tirara una moneda y dijera, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos. No, la columna estaba allí para guiarles. Ese era el propósito, la luz que los alumbraba. Y esto es similar para nosotros. Cuando decimos que la Biblia es una lámpara, nuestro pie es una lumbrera, nuestro camino en forma poética, pero en realidad es la figura para nosotros, está diciendo que Dios no espera ni desea que nosotros nos guiemos en nuestra vida a través de lo que sentimos, nuestras emociones, lo que nos parece mejor. La palabra de Dios es así. Es decir, yo me fío de la palabra de Dios contra todo razonamiento. Yo me fío de la palabra de Dios contra todas mis emociones o sentimientos que mi corazón tiende a querer hacer prevalecer sobre mi vida. Solo la Escritura es la autoridad para definir lo que debo creer en cualquier circunstancia. Lo que Dios llama pecado es pecado. Lo que Dios llama santificación es santificación. Lo que Dios dice de mi posición en Cristo siendo justificado por la fe es lo que Dios dice. No importa lo que yo sienta, no importa cómo tenga mis emociones, no importa por dónde esté atravesando en mi vida, lo que Dios dice es suficiente y es suficiente para cada uno de nosotros. No tengo que buscar otra cosa, tengo que creer la Escritura. Es fácil decirlo, pero no practicarlo, Pero muchas veces cuando estamos en oscuridad, en cuanto a decisiones, estamos en oscuridad porque nuestras emociones nos engañan, porque nuestros sentimientos parecen ir en contra de lo que debería ser la realidad. La palabra de Dios alumbra en lugar oscuro. Y por eso me fío de la Escritura. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es el punto más brillante de esta luz? El punto más brillante de esta luz es el Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque el Evangelio es lo primero que ilumina el corazón de una persona. Las personas pueden tener conocimiento de la Biblia, las personas pueden reclamar que leen las Escrituras todos los días, pero si el Evangelio no ilumina sus corazones a través de Cristo, no tendrán capacidad de entender nada. Dice en Isaías capítulo 42 y el versículo 7 así. Dice, versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, está hablando del Mesías, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Versículo 16 de Isaías 42 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. La llama más fuerte, el punto más brillante de la lámpara de la palabra de Dios es el Evangelio. Es lo primero que ilumina el corazón de una persona. Le hace ver su pecado.
Le hace ver la santidad de Dios y su condición como pecador. Le hace ver que va a la condenación, que va al infierno. Dios no va a hacer otra cosa a través de la lectura de la Biblia con un pecador que mostrarle primero la luz del Evangelio. No le va a animar, no le va a ayudar a tomar decisiones, no le va a empujar a saber cómo tiene que orientar su vida. Lo primero que le va a hacer en su vida es mostrarle la carga de su pecado. Estoy leyendo el libro El Progreso del Peregrino, no sé cuántos lo han leído, pero El Progreso del Peregrino es un libro precioso. Dicen que es el libro más leído después de la Biblia. Representa a un cristiano que sale de la ciudad de destrucción y lleva una carga pesada. Él es el único que la siente. Los demás, los vecinos, la esposa, la familia, no sienten nada, se burlan de él. Pero él camina durante toda su vida escapando de la ciudad de la destrucción. Y Evangelista, que le encuentra por el camino y lo saca de un pozo, de un lugar cenagoso, le dice, mira, tenés que ir allá. No lo veo, dice Cristiano, no sé dónde es el camino. Allá, ¿ves aquella luz? Sí, la veo. Dirigite hacia allá. Eso es el Evangelio. El Evangelio lo primero que hace es mostrarnos hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos que ir hacia donde nuestra carga y nuestro pecado es perdonado. Esa es la luz. Y una vez que nosotros tenemos en la vida cotidiana del cristiano, la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. La palabra de Dios es una guía a nuestra vida, en nuestro andar. La palabra de Dios contiene todas las indicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Noten que dice que es una lámpara a mis pies. Esto significa que nosotros necesitamos una dirección diaria. Es una lámpara a mis pies. Necesito una dirección diaria porque nosotros caminamos un paso a la vez, sea rápido o lento o corramos, es un paso a la vez. Necesito dirección diaria. Y por esa razón la Biblia hace que yo dependa de ella porque tengo que dar un paso a la vez. Muchas veces nos hace falta una dirección específica para nuestro andar en fe. Hay principios generales en la Escritura y hay principios puntuales en la Escritura. Hay principios generales en la Escritura, por ejemplo, la luz es contraria a las tinieblas. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un principio general que aplica no solamente al matrimonio, sino a muchas otras áreas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un principio general. Es una lámpara que ilumina. Pero la Biblia no dice, no te cases con Alberto, no te cases con María, o no te cases con Juan, o no te cases con Ricardo. No dice nombres. Ni tampoco te dice con quién tenés que casarte. La Biblia te da principios generales para moverte. Y eso tenemos que entenderlo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo no sé en tu vida, pero yo le pido al Señor que cuando leo la palabra de Dios, muchas veces en momentos de decisiones, no hago esto por supuesto con la Biblia, y pongo el dedo. Mucha gente hace eso con la Biblia, pone el dedo y piensa que Dios le va a hablar. Esa no es la forma. Lo que yo hago es tener una lectura habitual de las Escrituras, como muchos de ustedes lo hacen, y espero que Dios, en su gracia y en su bondad, a través de la lectura que me corresponde en ese día, ordenadamente, Dios pueda hablar a mi corazón en mi necesidad. Pero también es una lumbrera al camino, por eso guía nuestro andar. No solamente es lámpara a mis pies para decisiones puntuales en mi vida, porque tenés que tomar decisiones puntuales en relación a tu trabajo, en relación a tu salud, en relación a tu familia, en relación a decisiones que hay que tomar. Necesitas un texto de la Escritura que te anime, que te fortalezca, pero también en forma general es lumbrera al camino. Y eso significa que Dios no revela todo de una sola vez. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, no le dijo que años más tarde iba a tener que ofrecer a su hijo sacrificio en un altar, lo cual obviamente no ocurrió. Pero Abraham llevó a Isaac en capítulo 22 de Génesis al altar. Eso fue lo que Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac. No se lo dijo cuando salió de Ur de los Caldeos. Imagínense si Dios nos dijera todas las cosas de una sola vez. Viviríamos ansiosos, viviríamos esperando qué es lo que va a ocurrir. Dios nos da un panorama general, un día a la vez. Pero sobre todas las cosas, lo que tenemos que aprender es a fiarnos absolutamente de lo que Dios es y dice en su palabra. A veces nosotros no encontramos una respuesta inmediata. Y a veces pasan días y no tenemos un texto de la Escritura. Habrá oportunidades, como dije, donde emociones
sentimientos, el sentido común parecen indicar que tenemos que ir en la dirección opuesta, pero no tenemos paz en nuestro corazón porque esperamos que Dios confirme su palabra. Como dice el salmista, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Que confirme la obra de nuestras manos a través de la Escritura. Aunque no haya una dirección inmediata, evidente. Y aquí es donde nos ayuda recordar las Escrituras, leer las Escrituras, familiarizarnos con las Escrituras. Y me encanta este texto de la palabra de Dios. Isaías capítulo 50, versículo 10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la luz y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Se está diciendo, ustedes quieren andar a la luz que tienen, háganlo, pero esto no es la luz que necesitan. Cuando andan en tinieblas, confíen en el nombre de Jehová, apóyense en su Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es soberano. Yo confío en su persona. Yo confío que Él no me va a desamparar. Yo confío que Él no me va a dejar cuando tengo momentos de aflicción. La Biblia dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Él conoce mi corazón en medio de las angustias. No tengo un texto específico, pero la Biblia me dice que Dios es fiel. La Biblia dice que Dios no me desamparará, que Dios está conmigo donde quiera que vaya. Confío en Dios en medio de mis tinieblas. No me va a dejar, no me va a desamparar. Es un texto especial y específico, Isaías 50:10. Y también Salmo 18, versículo 28, es un lindo texto para memorizar. Dice, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Ahora, la Biblia es una lámpara a mis pies. La palabra es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. Es una verdad. Dios me habla a través de su palabra. Dios ilumina a través de la Escritura. Pero nosotros podemos apagar esa luz. O podemos tapar esa luz. Lo que hace eso son nuestros pecados. Si yo vivo en indulgencia de cualquier pecado conocido, no puedo esperar que Dios me va a hablar por las Escrituras. Si yo sé que hay un pecado en mi vida, sea pecado claro, evidente, sea pecado interno, sea pecado de amargura, sea pecado de enojo, sea pecado de envidia, sea pecado de mentira, sea pecado de engaño, de codicia, y lo mantengo, no puedo esperar que Dios me va a hablar por su palabra o va a iluminar mi camino. Estas cosas cubren la lámpara de Dios. ¿Se acuerdan Saúl? Había pecado contra Dios y trajo al sacerdote y el efod para que consultara a Dios por él, pero Dios no le respondió. Y Saúl se enojó, pero realmente el pecado era de él. Dijo, vean ahora por qué acontece este pecado. Empezó a echar la culpa a todo el mundo de que Dios no le hablaba, pero el pecado era él. Apareció Samuel y le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué no esperaste? Se complace Dios en los sacrificios más que en obedecer a su palabra. La obediencia a la palabra de Dios es la puerta para que nosotros podamos ser hablados por la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios apaga la luz. No es que la Biblia deja de ser luz, sino que deja de iluminar nuestra vida por causa de nuestro pecado. No permiten el Espíritu Santo que comunique su verdad, la voluntad de Dios para nuestra vida. Una vez que el pecado es confesado, automáticamente Dios empieza a hablar en nuestros corazones. Así que la palabra de Dios otorga guía a nuestra vida, en nuestro andar diario, pero también observen versículo 106, vamos adelantando en nuestras decisiones. Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Esto es precioso, este texto. Bueno, la Biblia enseña que nosotros debemos decir sí, sí, no, no, lo que es más de esto de mal procede. No juréis ni por el cielo ni por la tierra, ¿verdad? Nosotros no acostumbramos a jurar porque nosotros creemos que nuestra palabra debe ser honesta. Cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. Pero la idea de jurar y ratificar aquí tiene que ver con la idea de hacer un énfasis, y en el Antiguo Testamento era así, la idea de hacer un énfasis sobre la decisión que está tomando esta persona. Y por supuesto, una persona que ha sido guiada y efectivamente por la palabra de Dios,
Si sos guiado por la palabra de Dios, si el versículo 105 es una realidad en tu vida, frecuente, que es una lámpara a tus pies y una lumbrera a tu camino, no hay razón para tener problemas en tomar resoluciones espirituales en tu vida. No vas a tener reparos. Hacer una confesión valiente. Es decir, si la Biblia me enseña, la Escritura me enseña que la voluntad de Dios es mi santificación, yo tomo decisiones y digo a Dios, no voy a hacer esto, no voy a seguir por este camino, no voy a tomar estas decisiones, no voy a orientarme hacia eso, lo voy a hacer. Mi corazón es falible, mi corazón es engañoso, pero yo sé que me guías por tu palabra, así que voy a tomar decisiones que significan resoluciones firmes en mi vida. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Antes el salmista en otra parte del Salmo dice que andaría en libertad porque buscó los mandamientos, y ahora esta es otra forma de expresarlo. La palabra de Dios confiere libertad. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice que la ley de la palabra de Dios es la ley de la libertad. A veces tenemos la sensación de que si yo me comprometo, como dice la Biblia, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, tenemos que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Me comprometo a vivir en esta vida de santidad. Pensamos que esto es imposible, pero la verdad es que me va a apretar, que Dios me va a decir que no puedo hacer lo que quiero, Dios me va a limitar de hacer cosas que me gustan. No, todo lo contrario, Dios me va a cuidar de no hacer cosas que me dañan. Dios me va a guardar para que no haga cosas que realmente deshonran su nombre. Ando en libertad porque busco sus mandamientos. Es bueno hacer eso. Es bueno ratificar, es bueno decir, sí, Señor, yo te voy a seguir. Voy a continuar. ¿Es bueno proponérsela a la Biblia todos los días? Claro que es bueno proponérsela a la Biblia todos los días. Estoy hablando de algo muy sencillo. Hay personas que empiezan y después dicen, no puedo continuar. Pero si la Biblia ha ayudado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón, es una forma muy sencilla de jurar y ratificar, decirle, Señor, sí voy a continuar cada día en la lectura de la Biblia porque me hablas a través de la Escritura. Es bueno hacer esto. Dios te va a dar la gracia para hacerlo. Mirar atentamente, como dice Santiago 1.25 en la ley de la libertad, es ver dónde la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Mirar atentamente. ¿Qué quiere Dios de mi vida en este momento? Y si es negarme algo, lo voy a hacer. Y si es confrontar algo, lo voy a confrontar. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Y una experiencia así, cada vez más frecuente, genera resoluciones cada vez más frecuentes y más firmes. A veces escuchamos a predicadores a través de YouTube, buenos predicadores, y vemos, wow, qué vida que llevan, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden decir estas verdades? Pero después descubrimos que en sus vidas, en conversaciones o en algún reportaje o algo que le hacen, alguna charla, expresan lo que es su vida privada, las luchas que tienen, pero el lugar que tiene la palabra de Dios y la obediencia en sus vidas. Hombres y mujeres que son reconocidos en su andar en fe y en tomar resoluciones firmes son hombres y mujeres de la palabra. No son personas que simplemente tienen carisma o tienen carácter o tienen capacidad y tienen un temperamento fuerte. Son personas de la palabra. Son débiles como Elías y nosotros, sujetos a pasiones en este mundo. Y por supuesto, nosotros necesitamos la gracia de Dios para hacer esto. Bueno, la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Hebreos capítulo 13 dice que Cristo hace en nosotros, Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque podemos tomar resoluciones, pero puede ser que no podamos continuar. El libro de Jueces, y ya lo pasamos en capítulo 5, cuando está el cántico de Débora y Barak, de aquellos que habían ido, las tribus que habían ido a pelear contra Javín, rey de Canaán, cuando llega Rubén, le dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste, Rubén, del otro lado? ¿Por qué te quedaste con tus rebaños? ¿Por qué te quedaste con tus ovejas? ¿Por qué te quedaste del otro lado del río? Hubo grandes resoluciones del corazón, pero no hubo ningún actuar. El pueblo de Israel hizo una gran resolución de seguir a Dios. En Éxodo capítulo 19 hizo una gran resolución de seguir a Dios. Vamos a seguir a Dios, vamos a temer a Dios, vamos a servir a Dios. Capítulos más adelante estaban postrados delante de un becerro de oro. ¿A dónde están esas resoluciones? Así que cuando hemos entendido
que lo que Dios pide es lo mejor, dice un autor, seremos guiados a las decisiones correctas, a las buenas decisiones y a las decisiones piadosas, y ellas, y no nuestra conciencia o sentimientos o las ideas de los hombres, nos enseñarán qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y es como Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, voz que diga, este es el camino, andad por él. ¿Qué voz vamos a escuchar? La voz de la palabra de Dios. La Biblia dice que esto no, esto es pecado. La Biblia dice que esto sí, esto debo hacer, debo evangelizar, debo predicar a los perdidos. Este es un vecino, le tengo que hablar, es la palabra de Dios, tengo que hablarle de Cristo. Voz a tus espaldas, la palabra de Dios enseñándote para cada decisión personal. Tenés que hacer resoluciones, por la gracia de Dios, a ser fiel a Dios. También la palabra de Dios está guardando nuestra vida. En versículo 107 lo hace en nuestra debilidad. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Este texto me encanta, es muy profundo y antes de mirarlo un poco más detenidamente, yo quiero que observen que en el versículo 105, él dice que la palabra de Dios es lámpara para guiarle. En versículo 106, ya lo vimos, él hace una confesión y toma una resolución fuerte para honrar y obedecer la palabra de Dios. Y el versículo 107 dice que está afligido en gran manera está afligido, reconoce la angustia y que aunque ha tenido resoluciones y convicciones, las resoluciones y las convicciones que toma en su vida no evitan que esté angustiado. Y este es un punto interesante porque hay creyentes que creen que cuando tienen dirección de Dios y que hacen decisiones firmes para andar honrando al Señor, no le puede pasar nada en su vida. No pueden tener angustias, no pueden tener problemas, no pueden tener circunstancias adversas. Todo tiene que ir viento en popa, pero no es así. Este hombre está afligido en gran manera después de ver que la palabra de Dios le guía en su camino y después de haber jurado y ratificado que va a obedecer a Dios, dice, estoy angustiado, estoy afligido en gran manera. En gran manera. Ignorar que la aflicción es parte de la vida cristiana es ignorar el ABC de la vida cristiana. Pablo le dice a los tesalonicenses, estando con vosotros, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Les escribe en su primera carta, en 1 Tesalonicenses 3. Estando con vosotros, les predecíamos, les avisábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ustedes saben que han tenido tribulaciones. Ellos, que habían recibido la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino según era en verdad la palabra de Dios, que actuaba en ellos los creyentes, estaban pasando tribulación. No habían sido mentirosos, no habían sido engañosos en recibir la palabra de Dios, pero tenían aflicción. Así que no pensemos que tomar resoluciones, que ver la palabra de Dios guiando nuestra vida nos va a evitar las aflicciones. Lo alentador de esta expresión, observen, afligido estoy en gran manera, vivifícame Jehová conforme a tu palabra. Lo que me alienta es que en lugar de victimizarse en la aflicción, que es grande, dice el texto, en lugar de victimizarse, en lugar de decir, afligido estoy en gran manera, ayúdame, pobrecito de mí, él dice, vivifícame. Ora por ser vivificado con la misma palabra que le guió en el camino y que le ha venido guardando. Cuanto más obediente, más afligido. Y sin embargo, dice, vivifícame. Dice un autor muy conocido, Phillips, dice, la depresión del salmista venía desde adentro. Necesitaba ser revivido, necesitaba ser vivificado. Había permitido que sus circunstancias lo abatieran. La Biblia ministra a nuestra persona interior, a nuestro espíritu. Es la perspectiva subjetiva que obtenemos de la palabra de Dios, que Dios está ministrándonos. No lo vemos objetivamente, pero subjetivamente, por debajo, vemos que Dios está alimentando nuestras vidas. Fortalece nuestro corazón y alma. Nos revive, trata con la ansiedad, trata con la culpa, trata con la depresión, trata con las inhibiciones, trata con nuestro miedo, con todos esos otros sentimientos negativos que nos atormentan por dentro. Nos asegura que somos conocidos, nos asegura que somos amados, somos deseados por la persona más importante del universo. Vincula nuestra debilidad a su propia fortaleza. Eso es precioso. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra que es lumbrera de camino,
Hacelo conforme a tu palabra. No un poco de tu palabra, no de tu palabra. No dice vivifícame de tu palabra, sino conforme a tu palabra. Es decir, que Dios sabe nivelar nuestras angustias con la Escritura y vivificar nuestros corazones. Nos da lo suficiente y necesario para que nosotros podamos honrarle a Él. Nunca tendremos razones razonables, valga la redundancia, para quejarnos. Nunca tendremos razones razonables para quejarnos. ¿Saben por qué? Porque los alivios que nosotros recibimos cada vez que somos probados y recibimos alivio de la palabra de Dios son infinitamente desproporcionados a lo que realmente merecemos. Me encanta esto, dijo Charles Bridges, dijo, los alivios de nuestras aflicciones son infinitamente desproporcionados a lo que realmente merecemos. En otras palabras está diciendo, merecemos sufrir, merecemos vivir en angustia, merecemos vivir en tristeza, toda nuestra vida, aún habiendo sido convertidos, porque Dios nos ha dado todo en Cristo, nos ha dado la salvación y no deberíamos pedir más. Sin embargo, Dios nos alivia con su palabra. No lo merecemos. No lo merecemos. Cuidado con eso. Porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que estamos sufriendo demasiado. Y yo soy fiel al Señor. Si yo estoy ratificando que voy a guardar la palabra de Dios, y ella es lámpara a mis pies, y me está guiando. Si yo soy pastor de la iglesia, ¿cómo me va a pasar? ¿Cómo voy a tener aflicciones? Cuidado con eso. No merecemos nada. El único varón de dolores es Jesucristo. El único experimentado en quebranto es Jesucristo. Él no merecía el sufrimiento. Usualmente tenemos que recordarnos en diferentes momentos. Recuerde esto porque es un buen nombre. Tenemos que recordarnos que tenemos que llamarnos, o pudiéramos llamarnos, o ponernos un sobrenombre en nuestras vidas, y debería ser Efraín. ¿Sabe por qué Efraín lo que significa? Cuando José puso el nombre de Efraín a su hijo, le dijo, porque me hiciste fructificar en la tierra de la aflicción. Cada vez que Dios te haga fructificar en tu aflicción, cada vez que pases por una aflicción grande, y la palabra de Dios te haga fructificar, y te mande ese texto, o ese sermón, o esa charla, o ese mensaje, con un texto de la Escritura que anima tu corazón, decirle a Dios, yo soy Efraín. Yo soy Efraín. Me hiciste fructificar en medio de la aflicción. Dios nos hace fructificar en la aflicción. La gran aflicción es difícil de soportar, hermanos. Pero también es difícil de soportar la gran prosperidad. Ojo. Porque cuando estamos muy bien, a veces es peor que cuando estamos mal. La Biblia no dice, bueno me es haber sido prosperado para que yo guarde tus caminos. La Biblia dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pablo dijo, en todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre, para tener necesidad, como para estar saciado. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La aflicción no solo muestra en tantas ocasiones de qué estamos hechos, ¿verdad? De repente te das cuenta con la aflicción de qué estás hecho, pero también le muestra a otros de qué estás hecho. Si vos te llenás la boca de Biblia y te llenás la boca de testimonios de lo que Dios hace en tu vida, y cuando llega una verdadera aflicción no sabes cómo reaccionar y estás mal, también le muestra a otros que lo único que tenías era la Biblia en tus labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que cuidado, que lo que decís con tus labios se equilibre con lo que tenés en tu corazón. Cada uno piensa de sí con cordura, dice Romanos 12, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuidado que tu exterior no sea más grande que tu interior. Dicen, yo no sé, dicen que si uno mide todas las cortinas del tabernáculo exterior y luego mide todas las cortinas del tabernáculo interior, tienen la misma medida. Alguien que ha estudiado eso ha dicho eso. Dios quería que sea tan exactamente igual adentro como afuera. Y así tenemos que ser nosotros. Cuidado. Podemos tener mucho conocimiento, pero la aflicción demuestra que tenemos eso, conocimiento, nada más. Y la escuela de la práctica está lejos de darnos a nosotros un diploma. Lejos de darnos un diploma cuando llega la aflicción. Y todos los textos de la Escritura son eso solamente. Textos que no han sido masticados por nuestros corazones. Pero la verdad es que el que dijo que ni una jota ni una tilde de la ley iban a pasar,
es también el que sostiene cualquier texto de la Escritura que Dios nos manda cuando estamos afligidos. Piensen en eso. Él dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Por tanto, en aflicción, cuando yo leo del carácter de Dios, cuando yo leo del amor de Cristo, cuando yo leo de la salvación, cuando yo leo de la eternidad, cuando yo leo de la esperanza, no hay una jota ni una tilde, es para mí. Soy su hijo, soy su hija. Es una promesa para mí. Y eso es porque el salmista solicita ser vivificado con la palabra de Dios. No me vivifiques con más plata, no me vivifiques con amigos, con gente que me palmee, no me vivifiques con un mejor pasar, con unas buenas vacaciones en Aruba. Vivifícame con tu palabra. No quiere amigos, no quiere aliento a otras personas, no quiere un mejor pasar, no quiere un viaje, no quiere negar la realidad, no quiere negar que está sufriendo. Hay gente que hace eso. No, buenas vibras hay que tener. Dale para pensar positivamente. No quiere eso. Eso está muy en onda. Comprate unas piedras y poner unas piedras ahí de toda esta energía y todo esto. No, pide la Escritura. Vivifícame conforme a tu palabra. Quiero la Escritura. Quiero que me hables. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar la voz de mi amado que me habla al corazón. Nada va a ayudar en mirar hacia atrás con consuelo, como aquellas pruebas que, aunque dolorosas para la carne, han tendido a quebrantar nuestro espíritu, a modelar nuestra voluntad y a ofrecer la simplicidad de nuestro caminar con Dios. Nada. Cuando yo miro para atrás y veo lo que hizo la prueba en mi vida, yo digo, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Es lo mejor que me pudo haber pasado. No sé si escucharon la historia de hace unos años de un joven que cayó de no sé qué altura, se golpeó la cabeza. Tan fuerte, estuvo internado en coma mucho tiempo y cuando se recuperó, se sentó en un piano y no sabía cómo, pero empezó a tocar el piano. Ustedes pueden buscarlo por YouTube. Es una maravilla lo que toca. Nunca estudió piano. Jamás en su vida estudió piano. Él dice que ve las notas pasar. Los misterios, ¿no? De lo que es el ser humano. Pero ve las notas pasar por su cabeza y él toca. Fabuloso. Compone y todo. Pero nunca estudió. Bueno, es un ejemplo muy vago. Pero yo creo que si a este hombre le preguntan si hubiera querido evitar el golpe de su cabeza, ¿qué creen que diría? No, la verdad que no. La verdad que me vino bien ese golpe en la cabeza. No haga la prueba por las dudas. Si quiere tocar guitarra o algo, no haga la prueba de golpearse la cabeza. Porque probablemente no va a funcionar. Pero muchas veces nuestras tristezas y nuestras angustias generan en nosotros algo de lo cual no nos vamos a arrepentir. Y también, por supuesto, la palabra de Dios es nuestra dirección en la devoción. Versículo 108. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Esto es una de las advertencias, una de las evidencias, más preciosas de que la aflicción es bienvenida. ¿Cuál es? Bueno, es la capacidad y disposición voluntaria para adorar a Dios a pesar de la angustia. ¿Quién cuando lee Santiago 5 dice, está alguno afligido, haga oración? Se dedica a eso. Lo menos que parece que uno tiene ganas de hacer cuando está afligido es orar. Pero haga la prueba. Haga la prueba, esto es lo que hace el salmista. Yo te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios. Estoy en gran aflicción, pero que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Job perdió todos sus hijos, perdió toda su salud. ¿Y qué hizo? Dice la Escritura. Se arrodilló y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después podemos discutir todo lo que pasó en los otros capítulos, pero en ese momento adoró a Dios. Esa es una obra de Dios. Poder adorar a Dios en la aflicción, voluntariamente, y no porque no quiero quedar mal, es una obra de Dios. Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Dios produce una extensión de nuestras manos y decir, Dios te alabo a pesar de esto, Dios te honro a pesar de esto, solamente voluntario, te ruego que te sean agradables. Es una adoración espontánea. ¿Y la voluntad de qué? Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me dejes tranquilo y me enseñes tus juicios, me sigas enseñando, me sigas hablando de la palabra de Dios, seguir aprendiendo
porque seguir aprendiendo en aflicción es sinónimo de humildad. No es ya aprendí la lección, es seguir aprendiendo, es sinónimo de humildad. Y se requiere un fuerte apretón de la mano de Dios para que esto ocurra y la adoración realmente salga como tiene que ser, de labios sin engaño, de un corazón voluntario y no una manera de tirar el brazo de Dios. Señor, te alabo, Señor, viste que te estoy alabando, a ver si me podés responder en esta aflicción. No le está tirando el brazo a Dios, realmente está honrando a Dios, es un sacrificio voluntario. ¿Saben que en Apocalipsis dice que el ángel tomó un incensario de oro en un momento muy particular? Y dice que este incensario de oro estaba lleno de las oraciones de los santos en medio de su aflicción. Lleno con las oraciones de los santos en aflicción. Tremendo, ¿verdad? Eso es lo que Apocalipsis nos dice. La adoración venía de personas en sufrimiento. Y el ángel dijo, acá está. Nada en el cielo es desconocido de parte de Dios. Si primero hay una voluntad dispuesta, como dice Pablo a los Corintios sobre la ofrenda, se acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Y Dios aprecia lo que damos voluntariamente. Y si la aflicción te diezmó a tal punto que no tenés ánimo en nada y solo podés abrir tus labios para decir gracias en tu aflicción, gracias. Este es mi sacrificio voluntario, Señor. Gracias, porque estás con lágrimas, clamando a Dios y lo único que puedes decir es gracias. Esa sola palabra es tan bienvenida a los oídos de Dios, como cientos de palabras son las cuales pudiera formar salmos en tu vida de adoración a Dios. Dios los recibe igualmente. Lo que quiere es un corazón sin engaño. Por eso para ser enseñado por la palabra, cuando somos enseñados por la palabra, eso aumenta nuestra capacidad de adorar mejor. No con más palabras, sino de adorar mejor. Lean el Padre Nuestro. Ese es un modelo de oración. Pero el mismo Cristo que oró el Padre Nuestro dijo, no hagan como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios sabe que tienen necesidad de estas cosas. Estaba dando un modelo, estaba diciendo, sé sincero. Reconoce a Dios como tu Padre, como un Dios santo, que te provee el pan de cada día. Pero sé sincero, no tratás de florearte delante de Dios porque no vas a lograr nada con eso. Dios quiere sinceridad, un sacrificio voluntario de la boca. Y eso es lo que nos ayuda. La palabra de Dios en ese sentido nos ayuda porque es una guía para nuestra vida, también en nuestra devoción. Ahora, noten, la palabra de Dios es guía, guarda nuestra vida también. No solamente nos guía, sino que también nos guarda en nuestra vida. No solamente nos da dirección, nos guía y nos guarda. Versículos 109 y 110. Te ruego, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. En primer lugar, nos guarda, en medio del temor. Esta expresión que dice mi vida está de continuo en peligro, la expresión de esto en el original es lo que nosotros usaríamos en castellano cuando decimos tengo el corazón en la boca. ¿Han pensado esa petición? ¿Tengo el corazón en la boca? O estaba con el corazón en la boca. Es una expresión que dice casi me muero, es una situación extrema. Eso es lo que está expresando esto. Mi vida está de continuo en peligro. Tengo el corazón en mi boca, tengo el corazón en mi mano. Esa es la condición del salmista acá. Descubre cómo la palabra de Dios le guarda del temor cuando tiene el corazón en su boca. Tiene que ver con su vida en riesgo continuamente. Hay textos en la Escritura, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 12, habla la historia de Jefté, ya vamos a llegar. Dice que Jefté, expuso su vida para pelear. Jueces capítulo 12, versículo 3. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 5, cuando Jonatán está explicándole a su padre acerca de lo que David había hecho con Goliat, dice, este joven David puso su vida para pelear con el gigante. Tenía el corazón en su boca cuando hizo esto. Fue la experiencia de David. Y el mismo David dijo en cierta oportunidad cuando era perseguido por David,
por Saúl, dijo, realmente un día voy a ser muerto por Saúl. Realmente me va a matar, porque yo soy una pulga, soy un perro, me va a terminar matando. ¿Saben lo que pasó cuando David era perseguido? Cuando él se veía como una pulga, cuando él se veía como un perro, cuando él tenía su corazón en la boca. ¿Saben lo que pasó? Él escribió varios de sus salmos. Y uno de los salmos que escribió fue este. Ten misericordia de mí. Oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? 2 veces dice esto, es el Salmo 56. En el momento que David tuvo el corazón en su boca, fue cuando escribió el Salmo 56. Y otros de los salmos de aflicción que están allí en esa sección de números en el libro de los Salmos, 55, 53, 56, 57, 58, son salmos de aflicción y otros más. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6? Dice que la armadura de Dios es para que nosotros podamos resistir ¿en qué? En el día malo. En el día malo. Hay un día malo. ¿Cómo pensamos que Pablo escribió lo que escribió a los romanos? Cuando dijo estas palabras. Dijo así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? No dice no van a venir tribulación o angustia. Dice tribulación o angustia. ¿La voy a tener? ¿O persecución o peligro de espada? Está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de Cristo tenemos el corazón en la boca. Por causa del Evangelio, los creyentes tienen aflicciones en este mundo. Si no son directamente con personas, son aflicciones por causa de la santidad, por causa de la vida que deben vivir para la gloria de Dios. De acuerdo a la palabra, tienen el corazón en la boca. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La memoria a este salmista, igual que a Pablo, no le falló en ningún momento en medio del peligro. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Cuidado, trabaja tu memoria con las Escrituras. Trabaja tu memoria con las Escrituras, porque va a llegar el día de la aflicción. Va a llegar el día de la angustia. Y va a llegar un día de angustia duro para tu vida. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser una enfermedad difícil, puede ser una situación en tu vida, puede ser lo que sea que pase, pero va a llegar la aflicción y la memoria te va a fallar a menos que la estés trabajando. Y el salmista dijo, no me he olvidado de tu ley. Vas a necesitar sustancia y realidad. Vas a necesitar sustancia y realidad. Vas a necesitar la Escritura en tu corazón. Una fe viva. Y esto viene de la palabra de Dios. Spurgeon dijo, es una prueba especial de gracia cuando nada puede sacar la verdad de nuestros pensamientos o la santidad de nuestras vidas. Me encanta eso. Es una prueba especial de gracia cuando nada, ni angustia, ni tribulación, ni peligro o espada pueden sacar la verdad de tus pensamientos, ni la santidad de tu vida. Cuando a pesar de la angustia, cuando a pesar de las pruebas, te mantenés firme honrando a Dios como este hombre. No solamente en el temor, vamos terminando ya, sino en medio de las amenazas, versículo 110, me pusieron lazo los impíos, mas yo no me desvié de tus mandamientos. Esta es una palabra interesante, porque la palabra lazo es una palabra que es del vocabulario de la caza, de los cazadores. Ponían lazo, se utiliza mucho en la Escritura, para describir una herramienta de un cazador. ¿Dónde ponen los lazos los cazadores? Donde frecuentan los animales, donde andan los animales, en el camino habitual de los animales. ¿Sabe cuáles son los lazos que nosotros menos nos damos cuenta que son puestos en nuestras vidas? El de la vida cotidiana. No es un lazo de una tentación a un hombre que va a aparecer, una mujer de repente, de la nada, sino es un clic en la computadora, es salir a comprar algo, un negocio. ¿Cuántas tentaciones surgen
¿Y cuántos de nuestros pecados son el resultado de descuidos en la vida cotidiana? En la cocina, en el trabajo, yendo al trabajo, haciendo las tareas cotidianas. Y es donde nosotros manejamos nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestros hábitos. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. David evitó los lazos que Saúl le puso. Le puso lazo para que le entregara a su hija Merab. Porque dice, el que mate a este gigante, yo le voy a dar a mi hija, va a ser yerno del rey. ¿Qué va a pasar con aquel que destruya a este gigante, que lo mate? Oh, Dios lo va a hacer yerno. Saúl lo va a hacer yerno del rey. Qué tremendo, va a ser yerno. David mató a Goliat y en Merab se la dieron a otro hombre. Después dijo, no, ya sé lo que voy a hacer, dijo Saúl. Se le voy a dar a mi hija Mical, porque Mical está enamorada de Saúl, de David. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Bueno, andá y matá a 200 filisteos y tráeme todos sus prepucios. Era un lazo. Un lazo con Merab, un lazo con Mical. ¿Y qué nos dice la historia de David y Saúl en tiempos donde David estaba en el palacio? Dice que Saúl tenía miedo de David. ¿Se acuerdan? Tenía miedo de David. ¿Por qué? Porque andaba tan prudentemente, en todos sus asuntos se conducía prudentemente. Le pusieron lazo. Pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Saben por qué? ¿Qué pasaba en David? Es el autor del Salmo 23. Es el autor de tantos salmos. Muchos de esos salmos los compuso cuando estaba cuidando las ovejas. Y tenía la palabra de Dios en su corazón, porque los salmos mencionan la ley de Dios y mencionan mandamientos de Dios. Tenía la palabra de Dios en su corazón. Aunque le pusieron lazo a los impíos, no se desvió de los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. La palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser como en la vida del salmista. Lámpara a mis pies. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Donde están los lazos, lo pavimenta. Tapa todos esos lazos. La palabra de Dios pavimenta el camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así el salmista estaba cuidando de no desviarse. Eso significa que hay un recurso inmediato de la palabra de Dios para evitar los lazos que pueden aparecer en nuestras vidas, como José, que entró para hacer la tarea de ese día y estaba la mujer de Potifar y le dijo en ese día que no había nadie en la casa, duerme conmigo. Y él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿De dónde sacó José que esto era un grande mal? ¿De dónde lo sacó? Si los 10 mandamientos todavía no estaban escritos. De conocer un Dios santo. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber memorización y tiene que haber meditación en la palabra de Dios para encontrar los lazos del maligno. Y te lo pueden hacer en muchas formas, te pueden ocurrir en muchas maneras. Tened mucho cuidado con los lazos que se ponen en tu vida. Tus negocios, tu trabajo, el manejo de dinero, tu familia, tu matrimonio. Cuidado. Terminamos con los 2 últimos versículos. La palabra de Dios trae gozo a nuestra vida, versículos 111 y versículo 112. Me encantan. Trae gozo a nuestra vida, en primer lugar, cuando nos apropiamos de ella, porque la verdad es que es así. Cuando nos apropiamos de ella. Uno puede estar contento con ver algo en Mercado Libre, ¿no? Pero está contento cuando lo compró y lo tiene en su casa. Y esto es también, uno puede ver lo que la palabra de Dios dice, pero cuando uno se la apropia es mejor. Nos apropiamos de la palabra de Dios. ¿Sabe que el versículo 111 es el lenguaje del libro de Josué? Miren, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. La tierra prometida era una tierra de herencia para el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo la obtuvieron? Cruzaron el Jordán y dijeron, bueno, a ver si se pueden ir porque esto es nuestro. ¿Fue así? No, estuvieron peleando, batallando. Es decir, cuando el salmista dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, apropiarme de la palabra de Dios, hermano, no es fácil, hay que leerla, hay que meditar, hay que memorizar el texto, es decir, ¿cómo aplico esto, Señor? Ayúdame a poner en práctica Romanos 12. Ayúdame a poner en práctica Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu. Ayúdame a andar sabiamente. Es una batalla en nuestra mente. Tomar decisiones con la Escritura no es fácil. Hay una batalla, pero es una herencia para mí. Es una heredad para mí. Y una persona es conocida por su herencia, por lo que conquista. Cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, todo el mundo sabía
que Dios había dado a ellos la tierra prometida. Lo habían oído del otro. Cuando estaban en Egipto, que habían salido de Egipto, sabían que esa tierra era para ellos. Eran conocidos. Y el salmista era conocido por esto, por su pasión por la palabra de Dios. ¿Cómo te conocen a vos? ¿Qué es tu herencia? A este le encanta el fútbol, le encanta el dinero, le encanta viajar, le encanta esto. Esa es su herencia, es lo que más le gusta. No, a este muchacho le gusta la palabra de Dios. Ama las Escrituras. Pablo dijo a los corintios que ellos eran cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Sí? Por el Evangelio en sus vidas. Así que es una herencia que causa gozo, no es pesada, va a traer gozo natural. Spurgeon dijo, no es conocimiento de la cabeza, sino experiencia del corazón lo que trae gozo. Es la aplicación, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y cuando hacemos, en último lugar, la palabra trae gozo cuando hacemos de ella nuestra meta final. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Es un cierre adecuado a estos 8 versículos. ¿Por qué? Pues si la palabra de Dios es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino, solo resta ¿qué? Tener la disposición y la inclinación a obedecerla. Es decir, si la luz está allá y me ilumina por donde tengo que ir, lo único que hace falta es que yo ponga primera y salga con el auto para donde hay luz, ¿verdad? Es la disposición, ya sé que hay luz ahí. Ahora dice, yo inclino mi corazón. Si la luz está allá, yo digo, no, igual yo quiero ir por otro camino, no va a ser bueno para mi vida. Disposición, la inclinación del corazón a una forma intencional de obedecer. ¿Sabe? Presten atención cada vez que la Biblia dice, mi corazón incliné o inclina tu corazón. Quiero que piensen un momento. Me acuerdo en una de las lecciones de Proverbios que yo escuchaba por Spotify, de Paul Washer, son varios, cada tanto lo vuelvo a escuchar. Es para adolescentes, como yo me siento adolescente, las escucho. No, es para adolescentes, pero no hay ninguna pérdida ahí. Y me acuerdo que él contaba cómo le enseñaba a sus hijos a cazar. Entonces iban despacio y se paraban y él decía, allá está el ciervo. Tenía experiencia. Dice, ¿dónde, papá? ¿Dónde, papá? Mirá, inclinate. ¿Pero dónde? Inclinate y lo vas a ver. Y él hablaba de eso, que inclinar, doblar para ver mejor, es la disposición para hacer lo correcto en el momento correcto. Es decir, es un asunto del corazón, no del razonamiento. Saber lo que la Biblia indica en cada asunto para obedecer es necesario, pero hacerlo es un tema del corazón. Y quiero que escuchen lo que dice la Biblia. Saberlo es importante, porque sin conocimiento, sin la teoría, la práctica no funciona. Sin la doctrina no podemos vivir nosotros y hacer la voluntad de Dios. Pero escuchen este texto. Esta es la forma en que nosotros hacemos lo que debemos. Pedro nos ayuda en esto, porque la obediencia nace del corazón. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una frase tomada de cómo las personas cuando tenían que apurarse, levantaban su vestido y con el cinturón se lo ataban para poder correr más rápido o caminar más fácilmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente. Tenemos que librarnos, despojarnos de todo aquello que no nos permite a nosotros hacer lo que dice el salmista, inclinar nuestros corazones a obedecer. Porque cuando hay pecados conocidos, cuando hay prácticas desagradables a Dios, cuando hay conductas que no corresponden, no importa que nosotros conozcamos toda la Biblia y la hayamos leído de punta a punta todas las veces que queramos. No podemos obedecer. No lo hacemos. Y la única forma de hacer esto es si aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sea verdad luz en tu vida. Termino casi como empiezo. Tenés una Biblia, querés obedecerla, pero la abrís, la lees y parece el Clarín. Es un libro. Son palabras impresas. Te falta la luz del Evangelio. Te falta la luz de Cristo. Es lo que Cristo dijo.
Yo soy la luz del mundo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Tenés que inclinar primero tu corazón a Dios como Salvador. Tenés que poner tu confianza en Cristo. Y incluso, si sos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la Biblia dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y andar en luz como Él está en luz, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Tenés que hacer de la palabra de Dios la meta continua y final para toda tu vida. ¿Estás seguro que Cristo es tu Salvador? ¿Estás seguro que la palabra viva, Cristo Jesús, el Verbo, se hizo carne, es tu Salvador y que ha perdonado tus pecados? Si no es así, este es un día de salvación. Y si sos un hijo de Dios o una hija de Dios, repasá Salmo 119, versículos 105 al 112 y pon en práctica estas cosas, porque es la manera que Dios tiene para guiar tu vida, para guardar tu vida, para proteger tu vida y también para darte dirección a tu vida, guardarla en todo momento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por dejarnos saber que tu palabra es verdad, que es una luz a nuestro camino, que es una lumbrera. Te pido, Señor, que la podamos tomar por heredad para siempre, inclinar nuestros corazones a seguirla. Señor, que aunque estemos en aflicción, en pruebas grandes, tú nos sigas enseñando, nos vivifiques con la Escritura, no nos olvidemos de tu palabra, estemos preparados frente a las pruebas que tenemos a diario, sea tu palabra nuestra herencia todos los días, Señor, y estemos dispuestos a tomar decisiones firmes, porque creemos que tú no nos mientes con tu palabra y nos darás la gracia para ser obedientes. Te pido que alcances a aquellos que no tienen a Cristo, que los salves, que los perdones, que limpies sus vidas, que les ayudes a ver que tener una Biblia no es suficiente, necesitan la palabra de Dios en sus corazones, y esto solamente a través de Cristo. Oramos en su nombre. Amén.